Introducción al libro de Proverbios, capítulo 1 y versículos del 1 al 7, por el pastor Daniel Miranda. Grabación número 1026. Adelante, pastor, el tiempo es para usted. Gracias. Muy buenos días a todos mis hermanos de la red Despierta Pueblo Mío. Hace rato no nos hablábamos desde el año pasado. Feliz año para todos. Qué gusto tener un pueblo que despierta a encontrarse con su Dios, que comienza el año con pie derecho, buscando al Señor. Y cuando hoy en el mundo las personas están trasnochadas, cuando están embriagadas por la celebración del Año Nuevo, es aquí un pueblo que madruga para buscar al Señor. Qué alegría poder tener esa oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy y todo este mes en el comienzo de la clase del libro de Proverbios. Nosotros les enviamos muchos saludos acá desde Colombia, desde la hermosa región del Quindío. Tenemos un día soleado, el 1 de enero hoy acá, y acá son las 8:12 de la mañana. Muy contentos y agradecidos con el Señor que nos ha dado un año más. Y sabemos que es un año más cerca a la pronta venida de Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, vamos a comenzar esta clase con una oración. Después de la oración vamos a dar algunas instrucciones en cuanto a qué necesita usted hacer para poder beneficiarse mejor de la clase y luego continuaremos con el tema. Vamos entonces allí donde estemos, los que se puedan arrodillar, se arrodillen, los que no simplemente inclinen sus rostros o únanse conmigo en sus mentes en la oración. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, gracias te damos, Señor, en esta mañana porque estamos vivos, porque hemos llegado a un nuevo año, 2018. Gracias, Señor, porque sabemos que tu pronta venida está cerca. Sabemos, Señor, que tú acelerarás los últimos eventos y pronto estaremos reunidos como pueblo allá en la Canaán celestial. Sabemos, Señor, que a través de este ministerio tú tienes una iglesia invisible, una iglesia regada en diferentes partes, un pueblo que madruga cada día a buscarte, Señor. Y por amor a ellos pido que tu Santo Espíritu, Señor, guíe en todo este mes durante esta clase. Que ese mismo Espíritu que inspiró a Salomón a escribir estas lecciones tan profundas, nos inspire a cada uno a vivir rectamente y a aplicarlas en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este privilegio que me das, y sé tú conmigo, Señor, con mis pensamientos y con mis palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, bienvenidos a esta clase del libro de Proverbios. Vamos a tener un mes fascinante, vamos a estudiar el libro y tratar de cubrir cada capítulo y incluso cada versículo del libro de Proverbios. Ya que el libro de Proverbios tiene versículos y temas muy repetitivos, entonces cuando hayamos cubierto un tema, un proverbio, y encontremos otro proverbio más adelante que trata del mismo tema, pues ya no lo estudiaremos porque ya lo hemos estudiado previamente. Usted ha recibido en sus WhatsApp, a través del Facebook quizá, un horario de estudio donde hay unas lecciones. Lo que se va a hacer es que de los Pastor, Adelante, pastor. Muy bien, muchas gracias. Queremos pedir disculpas a los hermanos
que nos pudieron escuchar por las interferencias que tuvimos. Bueno, a veces suceden estas cosas. Quisiera volver a comenzar. Ya hemos orado, pero voy a recapitular lo que estaba diciendo después de la oración. Estaba diciendo que para esta clase necesitamos tener en cuenta algunas cosas. Número 1, usted ha recibido un horario de estudio en donde se le dice qué tema vamos a estudiar cada día y qué capítulos del libro de Proverbios. Normalmente con mis estudiantes yo utilizo el método de hacerlos leer el pasaje 7 veces. Y esto es muy importante porque con cada lectura uno comienza a ver detalles o cosas que no vio con la primera lectura. Entonces, usted lo puede leer de diferentes maneras. Lo puede leer de una manera primero rápida, a voz alta, luego lo puede leer de una manera más despacio, mentalmente, luego lo puede leer con una velocidad normal, en voz alta, y luego leerlo rápido, mentalmente, como usted se sienta cómodo, pero la idea es que en cada lectura usted trate de mirar y profundizar más en lo que no vio en su primera lectura y comenzar a buscar detalles, a hacer conexiones, a mirar qué tema o qué idea se repite. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo también. Como esto es más una clase, es bueno que usted tenga junto con usted algo con que tomar apuntes, un cuaderno con un lapicero o un esfero, sea su dispositivo electrónico donde quiera tomar notas. Y también, gracias al Señor, esto va a quedar grabado, así que usted puede volver otra vez a repasar los temas que hemos estado estudiando. Así que bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio en esta mañana. Gracias al Señor, estamos todos conectados y anticipo que vamos a tener un mes cargado de muchas bendiciones. Así que el tema que corresponde para el día de hoy es la introducción al libro de Proverbios. Hoy vamos a mirar un poquito acerca de este libro, por qué se escribió, cuál es su propósito, quién es su autor. Y para hoy correspondía leer los primeros 7 versículos del capítulo 1 del libro de Proverbios. Así que vamos a leer el versículo 1 por ahora. Proverbios capítulo 1, vamos a leer el versículo 1. Nos dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Este versículo claramente nos dice quién es el autor del libro de Proverbios. Y nos dice que fue Salomón, el hijo de David, que fue rey de Israel. No creo que Salomón no es una figura desconocida para nadie. Así que Salomón, el hijo de David, es el autor del libro de Proverbios. Recordemos que Salomón, y mañana vamos a estudiar un poquito acerca del personaje de Salomón. Recordemos que él fue el tercer rey de Israel cuando aún el reino estaba unido. Después de su reinado, sabemos de su apostasía, el reinado pasó a su hijo Roboam. Y fue durante el reinado de Roboam cuando el reino de Israel se dividió en 2. Las 10 tribus del norte conformaron lo que se conoció como Israel, y las 2 tribus del sur, que era Judá y Benjamín, conformaron el reino de Judá. Así que Salomón es el autor del libro de Proverbios. En los capítulos 30 y 31, vamos allí al capítulo 30, nos parece sugerir otro autor. Aquí vemos otra introducción, y el capítulo 30, versículo 1, nos dice: palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel, Aitiel y Aucal. Hay mucha discusión en cuanto a quién es este Agur que leemos nosotros aquí, porque parece ser que el capítulo 30 y el capítulo 31 fueron escritos por autores diferentes. En Agur no se nos dice, en la Biblia no encontramos este nombre más, ni tampoco quién era Jaquel, ni tampoco quién era Ucal. Estos nombres en la Biblia nosotros no los encontramos,
solo los encontramos aquí, en este pasaje. Pero entonces, ¿a qué se refiere con Agur y a quién se refiere con Jaque? Según la tradición judía y algunas versiones más antiguas, este Agur es el mismo Salomón. De hecho, la palabra Agur significa, la palabra Agur aquí en este libro significa aquel que tiene sabiduría. Agur viene de la palabra Agar, y Agar significa sabiduría. ¿Okay? Y también Jaque significa, es la palabra hebrea Hiki, que significa daño. Y según un comentario judío de la Biblia, Midrash, identifica a Agur con Salomón, que acumuló sabiduría y la dañó Jaque al tomar varias esposas. Otras traducciones, como por ejemplo la Vulgata Latina, traduce este versículo como palabras del que congrega. Eso también significa la palabra Agur, el que congrega, el hijo del que rebosa saber. El que congrega sería Salomón, y el que rebosa saber sería David. También en la Septuaginta se dice que también este Agur se refiere a Salomón. Son detalles que no son lo más significativos, pero es bueno tenerlos en cuenta al momento de estudiar el libro de Proverbios. Ahora vamos al capítulo 31 y al versículo 1. Proverbios capítulo 31, versículo 1. Aquí también tenemos otro autor sugerido de el libro de Proverbios, y este es Lemuel. Dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Ahora, también si nosotros estudiamos la cronología de los reyes de Judá y de Israel, no vamos a encontrar ningún rey que se llamó Lemuel. El nombre Lemuel en hebreo significa dedicado a Dios, y también se cree que esto se refiere a Salomón. ¿Sí? Salomón, que fue un hijo dedicado a Dios. La hermana White confirma que Salomón es el autor del libro de Proverbios. En el libro de Cristo Triunfante, página 161, ella nos dice: Salomón escribió el libro de Proverbios, pero después de un tiempo su sabiduría se mezcló con la paja. Vemos aquí claramente entonces que Salomón es el autor del libro de Proverbios. Ahora, no todas estas palabras que encontramos aquí fueron escritas al mismo tiempo. Nosotros sabemos que Salomón escribió muchos proverbios. Si nosotros vamos a Primera de Reyes, capítulo 4, vamos allá, Primera de Reyes, capítulo 4, vamos a leer el versículo 32. Primera de Reyes, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 32. Nos dice, hablando de Salomón: y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Noten todo lo que escribió Salomón. Compuso 3,000 proverbios. Pero todos los proverbios que vamos a ver aquí en este libro, no los escribió él, o los escribió él, pero no todos fueron escritos a la vez. El libro de Proverbios está dividido, tiene varias divisiones, y los primeros 9 capítulos nosotros vemos que son los poemas a la sabiduría escritos directamente por Salomón. Luego de los capítulos 10 hasta el capítulo 22, si usted ve el capítulo 10 comienza una segunda sección del libro y nos vuelve a introducir diciendo los proverbios de Salomón.
escritos también directamente por él durante el mismo tiempo. Pero cuando llegamos al capítulo 25, el capítulo 25 nosotros vemos, dice, estos también son los proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Noten que aunque estos también son proverbios de Salomón, estas colecciones fueron recopiladas juntas como un libro no antes del tiempo del rey Sedequías, que vivió siglos después del tiempo de Salomón. Así que estos proverbios de los capítulos 25 hasta el capítulo 31, podríamos decir, fueron proverbios de Salomón, de los muchos que él escribió, pero fueron compilados mucho tiempo después, durante el reinado del rey Sedequías. Ahora, hay una porción del libro de Salomón que se cree que sí no fue escrita por él y su autor es desconocido. Y solo son unos pocos versículos que son del capítulo 24, versículo 23 al versículo 34. Esta sección se introduce, y noten lo que dice el versículo 23 de Proverbios capítulo 24. Dice, también estos son dichos de los sabios. Se cree que Salomón no pudo haber originado todos estos proverbios que se encuentran en esta sección, porque se encuentran paralelos estrechamente vinculados con un documento egipcio llamado Instrucción de Amenemope, que data de siglos antes de su nacimiento. La razón por la cual encontramos dichos paralelos entre la instrucción de Amenemope y los proverbios es porque ambos pertenecen a un amplio género literario conocido como la literatura sapiensal. Y la literatura sapiensal era un tipo de literatura que se extendía por todo el antiguo cercano oriente, desde Egipto hasta Mesopotamia. Y esta literatura registra los intentos del ser humano de comprender el significado de la vida. Esta literatura existe desde mucho antes que la Biblia fuera compuesta. Y principalmente los escritores sapiensales de los egipcios mayormente tomaron la forma de un padre que daba consejo y advertencia a su hijo. El libro de Proverbios se hace eco de esta forma en su frecuente uso de la frase mi hijo. Eso era un estilo muy particular de aquellos días, de las instrucciones de los padres y de los sabios hacia sus hijos, y se le conocía como la literatura sapiensal. Nosotros vemos que Salomón tomó ese estilo de escritura sapiensal y vemos la referencia a hijo en muchos de sus proverbios aquí en el libro. ¿Okay? Quizás se puede creer, como él estaba casado con su primera esposa, que fue una egipcia, es posible que Salomón en su relación con los egipcios estuvo más expuesto a este tipo de sabiduría o tipo de escritura. Así que se cree que esta parte fue tomada de los proverbios sapiensales e inspirada por el Espíritu Santo para que se recopilara o se compilara junto con el libro de Proverbios. Muy bien. Ahora vamos a mirar otros aspectos del libro de Proverbios. ¿Cuándo fue escrito este libro? El libro de Proverbios fue escrito al comienzo del reinado de Salomón, cuando Salomón estaba en todo su apogeo de su sabiduría, de su inteligencia y de su grandeza. Esto fue escrito antes de su caída. Nosotros en la Biblia tenemos dos libros que son un antes y un después en la vida de Salomón. El libro de Proverbios es un antes de su caída, pero el libro de Eclesiastés es el libro que él escribió después de su caída, cuando él era anciano. Y para mí me sorprende y me llena de admiración y me pone mucho a reflexionar al ver cuánto entendía Salomón en cuanto a la verdadera sabiduría, el buen vivir, la verdadera piedad. Y a pesar de todo lo que escribió,
a pesar de la comprensión que él tenía, nada de esto le ayudó a Salomón y le previno a no caer. Así que no es suficiente saber qué es lo bueno. Lo más importante es vivirlo y aferrarse a eso bueno, hacerlo parte de nuestra vida. En el mismo momento en que nosotros perdamos la confianza en Dios y confiemos en nuestra propia sabiduría, eso es el inicio de nuestra propia caída. Mañana vamos a estudiar un poco acerca de la vida de Salomón como tal. Bueno, es importante también saber que ya que estamos estudiando de proverbios, ¿qué es un proverbio? ¿Qué es un proverbio? ¿Ok? Un proverbio, el libro de proverbios consiste en dichos individuales y extensos poemas. Muchas veces los dichos sueltos parecen enlazarse mediante frases que captan la atención o temas muy poco desarrollados. Por ejemplo, en el capítulo 24, los asuntos incluyen temas como la conducta en las cortes, versículos 24, 25 y 28. Hablar y pensar, versículos 26 y 28, y actitudes hacia el trabajo, versículos 27 y versículos 30 al 34. A veces el mismo tema resurge en diferentes partes del libro. La palabra proverbio en hebreo es la palabra mashal, que es la que se traduce como proverbio, y tiene un significado mucho más amplio que su equivalente en otros idiomas. Por ejemplo, en Isaías 14, versículo 4, la palabra mashal se traduce como proverbio, pero en Números 23, versículos 7 y 18, esa misma palabra se traduce como parábola. Y en Ezequiel capítulo 17, versículo 2, la misma palabra mashal, proverbio, se traduce como figura. Así que un proverbio, entonces, simplemente es una instrucción dada o una enseñanza dada en forma de figura o parábola para enseñarnos y ayudarnos a hacer buenas elecciones. Eso sería un proverbio. Y en este tipo de poesía que encontramos aquí, nosotros encontramos varios tipos de proverbios. El libro de proverbios pertenece a la sección poética de la Biblia, que va desde el libro de Job hasta el libro de Cantar de los Cantares. Y ya que estamos estudiando una sección poética, es importante que nosotros aprendamos un poquito acerca de cómo interpretar la poesía hebrea. Entonces, vamos a mirar un poquito de esto y tome notas usted de lo que vamos a estudiar aquí. En la Biblia hay una profecía que ha arrancado con admiración del mundo. Estoy citando de Consejos para los Maestros, página 414. En resplandeciente belleza, en sublime y solemne majestad, en patética emoción, no tiene igual entre las más brillantes producciones del genio humano. La poesía bíblica no ha encontrado hasta ahora ningún rival en cualquier literatura humana. Y la poesía bíblica se debe interpretar de una manera particular, un poco diferente a cómo se interpretarían otros escritos. Y para interpretar la poesía bíblica, nosotros debemos diferenciarla de la poesía occidental, que es la que nosotros estamos familiarizados. ¿Okay? Es interesante que el 40% del Antiguo Testamento es poesía. Así que la poesía hebrea no solamente se limita a estos 5 o 6 libros, de Job hasta Cantares, sino que también encontramos poesía en otros libros, aunque no sean de naturaleza 100% poética. Por ejemplo, en Habacuc encontramos su oración en el capítulo 3, es poética. Encontramos la oración de Jonás en el capítulo 2, que es también poética.
Y muchos cánticos que encontramos como en los Jueces, como en el Éxodo, el cántico de Moisés, como también en Isaías, cánticos y oraciones de victoria, todas esas porciones también son poéticas. Así que generalmente hay dos tipos de poesía hoy en nuestra literatura: la poesía occidental y la oriental. La poesía occidental rima las sílabas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de poesía occidental, que es la que nos enseñan en las escuelas. Esta sola rima las sílabas. Por ejemplo, en mi mano ningún precio traigo, pienso a veces que poco valgo. Noten la rima de las sílabas. El primer verso dice en mi mano ningún precio traigo, termina en la sílaba go, y el segundo verso también va a terminar en la sílaba go. Pienso a veces que poco valgo. Pero a diferencia de la poesía occidental, la poesía oriental rima los pensamientos o las ideas. Y esta última expresa la poesía hebrea, también llamada paralelismo o paralelismo hebreo. Y existen tres tipos de paralelismos hebreos. El primero se llama el paralelismo sinónimo. ¿Y qué es el paralelismo sinónimo? El paralelismo sinónimo es donde la segunda línea o cláusula repite la primera, pero con palabras diferentes. Y esta es una forma muy común en que los hebreos escribían. Para nosotros entender los libros poéticos y toda la Biblia, porque toda la Biblia fue escrita por, la gran mayoría, por hebreos, por judíos. Ellos tienen la tendencia en su mente de repetir sus ideas, pero con otras palabras. Les voy a dar algunos ejemplos dentro del libro de Proverbios. Si quiero que vayan en sus Biblias conmigo al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 19. Libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 19. Noten el paralelismo sinónimo. Recuerden que lo sinónimo es algo que es similar. Noten lo que nos dice. Los malos se inclinarán delante de los buenos, coma. Esa coma me dice que esa es la primera línea o cláusula. Y noten lo que dice el segundo pensamiento. Y los impíos a las puertas del justo. Les hago una pregunta. ¿Cuál es el sinónimo de malos en este versículo? Nos dice que es impíos. ¿Y cuál es el sinónimo de los buenos en este versículo? Nos dice que es justos. Así que la primera línea, los malos se inclinarán delante de los buenos, se vuelve a repetir en la segunda, y los impíos a las puertas del justo. Así que los malos son los impíos y los buenos son los justos. Cuando dice delante de los buenos es paralelo con la expresión a las puertas del justo. Noten este otro ejemplo, mucho más claro. En Proverbios capítulo 16, versículo 18. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Noten. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Noten que nos dice cuál es el paralelo de soberbia, de acuerdo a este versículo. No tienes que ir a otra parte, el mismo versículo te lo dice, es altivez de espíritu. ¿Cuál es el paralelo de quebrantamiento aquí, en este versículo? La caída, porque noten que en la primera línea dice antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Así que noten que el quebrantamiento y la caída son la misma cosa, porque están precedidas por la palabra antes. ¿Ok? Miren estos otros ejemplos en otros pasajes poéticos. Salmo 71:9 dice: no me deseches en el tiempo de la vejez. Esa es la primera línea. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Usted noten el paralelo. El tiempo de la vejez es paralelo cuando mis fuerzas se acabare. Y no me deseches es paralelo con no me desampares. Note lo que dice Salmo 146, versículo 2. Alabaré a Jehová en mi vida.
cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Noten de nuevo el paralelismo sinónimo. Alabaré es paralelo con cantaré salmos, y en mi vida es paralelo con mientras viva. ¿Okay? En Job 17:13 vemos ese mismo paralelo. Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. Noten cómo el paralelo Seol con mi cama. El otro tipo de paralelismo, espero que esto esté claro, el otro tipo de paralelismo se conoce como el paralelismo antitético. Este es contrario al sinónimo, donde utiliza antónimos. Es decir, la segunda línea contrasta la primera, expresando por lo general la perspectiva opuesta. Noten lo que dice Proverbios 14:1. Este es un ejemplo de un paralelismo antitético. Proverbios 14:1 nos dice: la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Noten aquí el contraste. Y la conjunción que me da el contraste es la palabra más. Por lo general, los paralelismos antitéticos son contrastados con alguna conjunción de contraste, sea pero, sea más, sea sin embargo. Y noten aquí, la mujer sabia se contrasta con la mujer necia. Y mientras que la mujer sabia edifica su casa, la mujer necia con sus manos la derriba. Esto sí no es sinónimo, porque son dos ideas contrarias. Noten este ejemplo en Proverbios 14, versículo 29. Dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. ¿Quién es el grande de entendimiento? El que tarda en airarse. Más, de nuevo vemos la conjunción de contraste, más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Sí ven ahí el paralelismo antitético? El que es grande de entendimiento se está contrastando con el que es necio, el que enaltece la necedad. Uno se tarda en airar, pero el otro es impaciente de espíritu. Noten otros ejemplos de paralelismo antitético en otros libros poéticos. Salmo 27. Dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Cuál es el contraste aquí? El contraste es entre carros y caballos. Algunos confían, pero otros confían en el nombre de Jehová nuestro Dios. ¿Okay? Ese es el contraste. Noten Salmo capítulo 7, versículo 9. Vemos un contraste aquí, un antitético, antónimos. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Noten de nuevo el contraste entre fenecer, o sea, desaparecer, con establecer, e inicuos con los justos. Un último ejemplo, Salmos 1:6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Noten el contraste entre el camino de los justos con la senda de los malos. El último tipo de paralelismo que vamos a ver es el paralelismo sintético. ¿Y qué es el paralelismo sintético? Muestra en la segunda línea, la segunda línea muestra una continuación del pensamiento de la primera, ampliándolo y explicándolo. Por lo general, en este tipo de paralelismo, la primera línea está incompleta con una idea y la segunda la explica y la amplía. Por ejemplo, Proverbios 14:27. Proverbios 14:27 nos dice: el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Noten que la segunda línea, para apartarse de los lazos de la muerte, me está ampliando acerca de qué es ese temor de Jehová. Noten Proverbios 19, versículo 11. Proverbios 19, versículo 11.
La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es para pasar por alto la ofensa. Entonces, de nuevo aquí, en la segunda línea me explica más acerca de qué es lo que hace la cordura del hombre. Otro ejemplo que lo vemos en Salmos 14:2. Este ejemplo es mucho más claro. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Vamos a parar allí, ahí hay una coma. Si yo dejara el versículo hasta aquí, ¿el versículo me está comunicando alguna idea? No. Simplemente dice, Jehová mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres. No me dice para qué mira, por qué está mirando. Pero noten la segunda línea, dice, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Noten, la segunda línea ya me dice por qué Jehová mira desde los cielos. Este es un paralelismo sintético. Ok, así que los proverbios en general se pueden clasificar en dos categorías, dichos y advertencias. Si nosotros pudiéramos clasificar todos los proverbios encontrados en este libro, algunos son dichos y otros advertencias. Los dichos reflejan la vida como experiencia, lo que el escritor bíblico ha observado. Los dichos pasajes no dicen al lector lo que debe o no debe hacer, simplemente que recogen el registro tal como es. El dicho a ti no te dice qué debes o qué no debes hacer. Por ejemplo, Proverbios 10:4 es un dicho: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Pero por otro lado, la advertencia urge a su audiencia a hacer o a no hacer algo. Ejemplo, Proverbios 22, capítulo 22, versículos 22 y 23. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaron. Así que noten aquí que este ya es una advertencia. Te dice qué hacer y qué no debe hacer porque hay consecuencias para ello. Así que los proverbios pueden ser dichos individuales o formar parte de poemas didácticos prolongados, como los que se encuentran en los proverbios capítulo del 1 hasta el 22 y el capítulo 31. Así que este es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, el tema principal del libro de Proverbios es la sabiduría ante todo. Y el versículo que mejor resume este tema es el versículo 7 del capítulo 1. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ese es el versículo que mejor resume el tema del libro de Proverbios. La hermana White dice en Profetas y Reyes, página 23, nos dice: en los proverbios de Salomón se expresan principios de una vida santa e intentos elevados, principios nacidos del cielo que llevan la piedad, principios que deben regir cada acto de la vida. Fue la amplia difusión de estos principios y el reconocimiento de Dios como aquel a quien pertenece toda alabanza y honor lo que hizo de los comienzos del reinado de Salomón una época de elevación moral, tanto como de prosperidad material. Qué hermoso libro para comenzar el año. Noten que el secreto de la prosperidad temporal y espiritual de Salomón fue su aplicación a estos consejos que él escribió. ¿Quieres tener un año bendecido? ¿Quieres tener un año próspero, tanto espiritualmente como materialmente? Si tú prestas atención a estos proverbios que vamos a estudiar este mes, este año marcará una diferencia en tu vida. Este año será un año de grandes bendiciones. Y si nosotros ponemos en práctica estos proverbios en cada acto de nuestra vida, entenderemos cuál es el temor de Jehová. Así que esto es una breve introducción al libro de Proverbios. Vamos a dejar el día de hoy aquí y mañana continuaremos
Para entender el libro de Proverbios necesitamos estudiar un poco acerca de su autor. Así que para mañana nosotros estaremos estudiando más acerca del autor del libro de Proverbios, Salomón, acerca de su vida. Así que para mañana usted debe leer, para hoy también debía leer el capítulo 1 de Profetas y Reyes. Sigue repasando lo que lo vamos a usar mañana. Y vamos a estudiar un poco acerca de la vida de Salomón y el llamado también a la sabiduría. Así que bueno, el Señor les bendiga en el día de hoy y espero que nosotros, a través del Espíritu Santo, nos veamos cada vez con la necesidad de buscar la sabiduría de Dios y no nuestra propia sabiduría, que es necedad. Les invito a que inclinemos el rostro para concluir con una oración. Querido Padre Celestial, enséñanos esa sabiduría divina, la única sabiduría que nos puede dar la vida eterna. Enséñanos, Señor, a que la sabiduría nuestra es necedad y que nosotros por nosotros mismos, Señor, no podemos hacer y tomar decisiones correctas. Enséñanos a caminar y ayúdanos a, como Salomón, decir: Señor, somos como niños, no sabemos entrar, no sabemos salir. Enséñanos y ayúdanos a que por encima de cualquier otra cosa, Señor, queramos la sabiduría, por encima de las riquezas, por encima del honor, por encima de la inteligencia. Todas estas cosas las pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.